Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de Nutritec. Somos una consultora especializada en el desarrollo de suplementos nutricionales y alimentos funcionales. Euge y Vane, quien les habla, vamos a estar conversando sobre distintos temas de actualidad y de tendencia en el mundo de desarrollos de alimentos. En el episodio de hoy vamos a conversar particularmente sobre las proteínas vegetales. Bueno, Euge, ¿querés contarnos un poquito más acerca de las características que tienen estas proteínas vegetales como desde su punto de vista nutricional, la funcionalidad, em, las características en cuanto a la composición, el perfil que tienen dentro de los productos y cómo esto repercute en el consumo del cuerpo humano? Bueno, Vane, muchas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando. Este podcast lo vamos a dividir en dos secciones, primero la parte nutricional y después la parte de desarrollos tecnológicos propiamente dichas, que se va a encargar Vane de explicarla mejor. Y bueno, ¿por qué hablamos de las proteínas vegetales? Porque la proteína volvió a estar en el foco de la atención después de bastante tiempo y los desarrollos con proteínas vegetales tienen una gran limitante que es la calidad de la proteína propiamente dicha, su digestibilidad y también un poco la parte sensorial, que eso después es lo que Vane les va a hablar. La proteína más usada históricamente fue la proteína de soja, que si bien tiene un muy buen perfil de aminoácidos, tiene una limitante que es la cantidad de alérgenos que tiene y de antinutrientes, ¿no es cierto? Que hace justamente que tengan estos problemas de digestibilidad. Por eso se empezaron a elegir otras proteínas como el lupino, la arveja, el amaranto, la quinoa, con estas mismas limitantes, ¿no es cierto?, por ahí de algunos aminoácidos, pero que en combinación, ¿no es cierto?, con otro tipo de legumbres o cereales, hacían que sea un perfil completo, como por ejemplo mezclar, no sé, quinoa con amaranto o arroz con lupino, ¿no es cierto? Eh, Alguno de estos beneficios al agregado de las proteínas vegetales frente a la proteína animal es el bajo costo que tienen. Y otros desarrollos que se empezaron a ver fueron las proteínas de hoja, no sé si la habrán escuchado, pero a esto se refiere con la proteína de moringa y de alfalfa, con buen perfil de aminoácidos. Tal vez en Argentina no es el boom, pero en otros países donde se cultiva así, y los desarrollos de proteínas con microalgas, como la cloela y la espirulina, con una fuente increíble de proteínas y además de otros nutrientes como omega 3, fuentes de EPA y DHA, y antioxidantes debido a sus colorantes. ¿Cuál es la principal limitante de estas proteínas? El sabor que tienen y muchas veces el colorante, que para algunos casos puede ser bueno, porque se busca, ¿no es cierto?, ese color azulado o verdoso, y en otros casos eh, el desarrollo, digamos, no está tan bien visto, ¿no es cierto?, con ese color. Y además no tiene una muy buena percepción para el consumidor, ¿no es cierto? Y bueno, y la limitante del sabor. No sé, Vani, Euge, si... No, sí. y en relación a estas proteínas emergentes, como comentás, proteínas de hojas o de microalgas, ¿pensás que es posible que el ser humano pueda llegar a consumir la cantidad de proteínas que necesita y que venga 100% de este origen? ¿O es necesario combinarla con otra? ¿Cómo entendés vos que puede llegar a ser el consumo de estas proteínas, de estas fuentes tan específicas? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque siempre se compararon la cantidad de proteína animal con la de la vegetal, ¿no es cierto? Se difundieron algunas comparaciones como que 100 gramos de almendra equivalían a la cantidad de proteína o de calcio de 100 mililitros de leche. Es una comparación un poco absurda, eh, porque no, la recomendación nutricional nunca va a ser los 100 gramos de almendra o los 100 gramos de legumbre de soja. Lo mismo pasa con el tema de las microalgas. Se consumen o en pequeñas cantidades, ¿no es cierto? Para llegar a cubrir una necesidad grande de proteínas tenemos que consumir mucha espirulina y aparte de ser costosa, el sabor cuesta mucho enmascararlo. Por lo tanto, lo que se puede usar es un agregado para un ingrediente funcional, ¿no es cierto? Que tiene mucho valor agregado, que más allá de la proteína, el valor agregado estaría dado por los antioxidantes que tiene, por el omega 3,
y por algunos aminoácidos como el triptófano, los que son muy altos y que tienen algún beneficio, ¿no es cierto?, adicional para la salud más allá de la proteína. Bien, perfecto. Y en relación a esto que comentás de las características propias de cada una de estas proteínas, ¿cuáles son como los desafíos nutricionales que hay de acá en más al momento de combinar o de elegir tal vez una proteína de origen vegetal de una sola fuente, solo arveja o solo arroz o solo garbanzo o solo microalgas? ¿Podemos llegar a este perfil completo? ¿Necesitamos combinarlo? Em, Desde lo nutricional, ¿qué pensás que podría ser como el mejor camino para seguir? Sí, se necesita justamente una combinación porque hay dos aminoácidos muy importantes que son esenciales, que es la lisina y la metionina, que tanto en legumbres como en cereales son limitantes. Significa que no los tienen naturalmente y que se necesita la combinación de uno y de otro para que la proteína sea completa. Una proteína, no es que no se pueda hacer un desarrollo 100% de proteína de arveja, ¿no es cierto? De poder se puede, pero no va a ser lo más completo por ahí y es lo que busca ahora el consumidor, ¿no es cierto? Que si ya que compra algo, un suplemento o un alimento funcional, que tenga todos los nutrientes necesarios. Pero de poder se puede, lo que pasa es que no sería lo ideal y sí se necesita esa combinación. Perfecto. ¿Y en qué formatos podemos encontrar este tipo de proteínas? Ya sean que vengan de legumbres, que vengan de cereales, que vengan de hojas. Esto que comentás de la moringa es muy interesante, de las microalgas, que en Argentina, si bien es un formato muy emergente, pero cada vez vemos que hay más disponibilidad de estos productos a nivel internacional, ¿no? Pero ¿cuáles serían como las formas adecuadas para poder consumirlos? Bueno, las barritas de los snacks, ¿no es cierto?, proteicos, siguen siendo un boom. También los polvos para reconstituir con leche, agua o jugo. Y también muchas bebidas ya listas para el consumo, ¿no es cierto? Que muchas veces tienen la contra de la refrigeración, otras no, pero la bebida lista para el consumo se está extendiendo mucho. Y también el agregado de proteínas a yogures se está viendo. Pero bueno, lo que son barritas, lo que son premezclas, ¿no es cierto?, para preparar muffin, pancakes. Y aparte, al ser un producto en polvo, yo creo que se adapta bastante el poder agregarle suplementos o nutrientes adicionales, ¿no es cierto? Bien. ¿Y ves que el consumidor busca proteínas vegetales o animales? ¿O entendés que es indistinto el origen de la proteína? ¿O hay una preferencia hacia un origen o hacia otro? Bueno, hace un tiempo se extendió mucho el consumo de las proteínas vegetales. Ahora disminuyó bastante. Entonces, para hacer desarrollo, ¿no es cierto?, de 100% vegetales, hay que ponerle bastante valor agregado, porque la gente se empezó a volcar más por el tema de la proteína animal, porque se digiere por ahí más rápido, ¿no es cierto?, en el caso de los deportistas, porque tiene un buen sabor, porque es completa. Se empezaron a ver mucho el tema de las etiquetas de alimentos reales que tengan pocos ingredientes, entonces por ahí en un desarrollo que después le vas a saber decir mejor vos, pero en un desarrollo de proteínas vegetales o de alimentos a base de vegetales, hay que tener otros agregados, ¿no es cierto?, para que sea tecnológicamente adecuado y agradable. Pero sí es cierto que los desarrollos con proteínas vegetales tienen que tener un valor agregado importante para que la gente los elija. No es que se dejaron de consumir, pero sí están a la par de la competencia de las proteínas animales. Sí. Hay algunos informes a nivel internacional que explican o tratan de entender por qué bajó este consumo que decís vos acerca de las proteínas vegetales y muchos datos concluyen en que el perfil sensorial, el sabor, la textura que se logra con la proteína vegetal podría llegar a ser una de las principales limitantes y ahí es donde la industria de alimentos viene a jugar un rol muy importante para poder aportar un valor nutricional, como nos comentabas recién, pero que también sea aceptado y que sea eh, fácil de incorporar en la rutina diaria de los consumidores, ¿no? Porque si bien puede haber una primera compra de un producto porque es novedoso, pero el gran desafío es que se llegue a esta recompra y que se incluya dentro de los hábitos de los consumidores.
Ahí entiendo que el perfil sensorial es súper importante, y estas proteínas tienen justamente algunas características como muy específicas en cuanto al sabor, suelen tener algún sabor amargo, como hablabas recién acerca de las algas, de las microalgas o las hojas, tienen el dejo característico de la fuente de la que viene. También la textura, tienen cierta viscosidad, o una textura arenosa o terrosa, que a veces es difícil de enmascarar o de lograr un producto que sea homogéneo y que sea aceptado propiamente por el consumidor. Y los colores que nos comentabas recién, depende del origen, pueden ser colores buscados porque se utilizan también como colorantes, o pueden ser colores que sean muy difíciles de tapar, como una reja verde o amarilla, donde nosotros queremos un color chocolatoso, y ese color tan fuerte de la proteína es muy difícil de enmascarar y nos obliga a poner mucha cantidad de otros productos para enmascararlos, y ahí se alinea lo que nos decías recién de las etiquetas limpias, ¿no? Las proteínas vegetales son muy buenas, pero cuando un producto se elabora con tantos ingredientes y se empiezan a querer como tapar tantas características que tiene la proteína vegetal, desde lo nutricional dejaría de ser un producto saludable. Sí, exacto. En relación a la textura, en estas bebidas listas para consumir, como nos comentabas recién, podría llegar a ser una forma donde los consumidores las adquieren. em, es muy difícil llegar a una textura homogénea y que toda la mezcla eh, homogeneice y se mantenga consolidada en el tiempo, ya sean bebidas listas para consumir o en polvos que se reconstituyen con alguna bebida vegetal, con agua o con algún jugo. Entonces ahí hay un desafío muy grande, sobre todo cuando interfieren otros nutrientes o otros ingredientes como los ácidos, que tal vez ayudan a que precipite o no la proteína, depende del pH al que se llega, el sabor que se incorpora, el tipo de dulzor. La realidad es que desde lo sensorial son muchos desafíos que se tienen que afrontar para poder lograr un producto que sea más o menos aceptado. Vani, ¿y hay algún otro tip para tener en cuenta, ¿no es cierto?, al momento de desarrollar, o un pro y una contra del uso de la proteína vegetal a la proteína animal? La realidad es que a la hora de elegir una proteína y el origen de esta proteína tenemos que evaluar los pros y los contras que tiene. Tal vez la proteína animal es más fácil de enmascarar, de incluir en distintos formatos, ya sean barritas o algunas bebidas listas para consumir o algunas pastas, pero tenemos la limitante que por ahí el consumidor flexitariano busca que sea de origen vegetal. Y la otra contra también tiene que ver con el tema de la sustentabilidad y Mm. todo el proceso que tiene la obtención de la proteína animal. Ahora bien, la proteína vegetal es más amigable con el medio ambiente en muchas situaciones, pero tiene tal vez este perfil de aminoácidos limitante, como nos comentabas recién. El sabor y la textura es muy difícil de llevar a cabo. Entonces, es muy importante evaluar en qué matriz productiva se van a utilizar, y ahí poder elegir cuál es la mejor proteína, o una combinación de legumbres o legumbres con cereales, o una combinación también que puede ser en parte proteína animal y en parte proteína vegetal. Hoy también empezamos a ver que los híbridos empiezan a tomar una relevancia, donde el objetivo final es lograr un producto nutricionalmente adecuado y que sea conveniente en cuanto a los gustos y a las preferencias de los consumidores. Entonces, no hay un punto único, sino que todo va a depender de lo que queramos lograr con ese producto y lo que queremos brindar al consumidor. Sí, exacto. Cada una tiene unos beneficios muy marcados. La proteína animal, por su parte, aparte de los aminoácidos y el aporte de otros nutrientes como puede ser calcio o vitamina D o vitamina B12, la proteína vegetal lo acompaña muy bien también con la fibra, que es otro nutriente que es muy valorado ahora, si bien hay personas que prefieren que sus desarrollos de proteínas, ¿cierto?, sobre todo deportistas, no contengan fibra para tener una rápida absorción.
el tema de la fibra. En la mayoría de los consumidores sí también es muy bien valorado y eso es algo que naturalmente aportan las proteínas vegetales sin tener que hacer un agregado extra. Exacto. Todos estos productos que tengan proteína vegetal, el consumidor busca que tenga una alta biodisponibilidad de los aminoácidos, y esto tiene que ver también con la interacción que tenga con fibras, o con otras, o los polifenoles que puede llegar a tener, o los ácidos grasos que puede tener esa proteína, que sean de alta digestibilidad, que venga previamente hidrolizada o que tenga algún grado de concentración o que se aísle. Entonces nos aseguramos que sea más fácil de digerir porque tiene menos interacción con los otros nutrientes, y que también sea libre de alérgenos para tener claims mucho más limpios. Y ahí es donde juega un papel bastante contradictorio la soja, por lo que nos comentabas hoy, con un perfil de aminoácidos completo, a bajo costo, una proteína relativamente accesible, pero se declara como un alérgeno. Entonces juega un papel como bastante difícil de encontrar a la hora de poder desarrollar un producto. Y con respecto a este tipo de productos que hablamos recién, donde combinan em, proteínas animales con vegetales, o tal vez solo proteínas vegetales y quieren emular o parecerse a un producto de origen animal, ¿no? Estos análogos. ¿Cómo entendés hoy que está el consumo y la preferencia de los consumidores en relación a este tipo de productos? Bueno, cuando fue también la época muy fuerte del veganismo, del vegetarianismo, se hicieron muchos desarrollos de embutidos, ¿no es cierto?, vegetales, o no sé, yogur de arroz, ¿no es cierto?, o leche, que para el código alimentario no se podían, ¿cierto?, nombrar así. Entonces después, en vez de leche, empezaron a decir que eran bebidas vegetales a base de... Bueno, no son parecidas, ¿no es cierto?, al producto cárnico. Entonces, por ahí la gente cuando las probaba, ¿no es cierto?, se llevaba un poco una desilusión porque el sabor no era parecido. Entonces, ahora hay una tendencia a que el producto vegetal tenga identidad propia, que no busque ser una hamburguesa, que no es cierto, igual a una de carne, sino que sea un medallón de vegetales, de legumbres, de cereales, pero que tenga su propio sabor y que se comercialice, se comunique su valor, digamos, desde ese lado, sobre todo lo agregado que tiene y no ser un reemplazo o un análogo, una comparación a su parte cárnica, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Hemos visto en distintos informes que el consumo de este tipo de productos ha caído en un poco post-boom de consumidores, donde la gente como veía algo novedoso lo quería probar, pero después no se lograba esta recompra, y claramente el desafío es buscar la manera de transmitir un concepto de producto, pero manteniendo el origen, ¿no? De dónde viene esa proteína, qué perfil nutricional tiene, qué busca lograr en la nutrición de estos consumidores. Así que ahí creo que hay un mundo bastante grande que se abre acerca de los análogos, como se sabían llamar, pero ver de qué manera esto se puede reversionar para seguir conquistando paladares, que fue como su objetivo en un primer momento, y hoy eso cayó bastante. Ujú. Bueno, Uge, para ir dando cierre a este segundo episodio, tenemos una sorpresa para el público donde realizamos una entrevista bastante breve pero muy interesante a Emiliano Benito. Él es ingeniero agrónomo y además es co-founder de Elementa Foods, que es una empresa que se especializa justamente en desarrollar proteínas vegetales, sobre todo a base de lupino, como una proteína con características muy importantes, arvejas, garbanzos, y la realidad que están incorporando este tipo de proteínas de una manera muy fuerte en el mercado argentino, y nos va a contar un poco acerca de qué se puede realizar con este tipo de proteínas y cuáles son los objetivos que tiene Elementa Foods de acá a corto o mediano plazo en el mundo de las proteínas vegetales. Lo escuchamos. Bueno, Emiliano, muchas gracias por sumarte a este espacio, por dedicarnos un tiempo para poder compartir desde primera mano cómo es este apasionante mundo de desarrollo de proteínas vegetales. Y nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de qué hace hoy Elementa Foods y qué perspectiva tiene para un futuro cercano en este mundo de proteínas. Bueno, Vane, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Un placer seguir en contacto.
Y nosotros en Elementa estamos muy vinculados a las proteínas vegetales, principalmente a proteínas non-GMO. Buscamos alinearnos con una tendencia que ya está firme en el mercado, está firme en los consumidores, que es la tendencia a consumir más proteínas vegetales. Una tendencia que está muy alineada también a la sustentabilidad y bueno, y principalmente también a lo que es nutrición. Con Elementa estamos en todos los eslabones de la cadena, desde la elección de la genética de las legumbres, sembramos legumbres, las legumbres que sembramos. En Argentina estamos sembrando arveja, garbanzo y portomún. En Chile estamos sembrando lupino y siempre buscando agregar valor. ¿Qué hacemos? Transformamos las legumbres en ingredientes, transformamos las legumbres en proteínas alternativas que tienen alto poder nutricional. Perfecto. Y esta transformación que valoriza mucho justamente a la proteína como nutriente, ¿también tiene algún tipo de transformación en cuanto al sensorial o al perfil sensorial que tienen las proteínas vegetales? ¿Se dedican a hacer algo sobre eso? Bueno, como te contaba, nosotros trabajamos esa transformación, ¿no? El grano lo transformamos en harinas, en texturizados, en crispines, en concentrados proteicos, en aislados. Y la verdad que dependiendo de la aplicación de cada uno, es como perfila los sabores, ¿no? O sea, nosotros trabajamos en conjunto con un centro de genómica y que desarrolla todo lo que es investigación y desarrollo también en alimentos en Chile. Somos socios, o sea, trabajamos en conjunto. Si busco una analogía, es como tener en el equipo a un INTI, ¿sí? Entonces, cada desafío que se presenta lo trabajamos en conjunto con ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando bien de sabores, por ejemplo, un texturizado que pasa por un extrusor, por presión y por calor. Vamos a hablar de lupino, que lupino es la estrella dentro de lo que es el Elementa. ¿Por qué es la estrella? Porque desarrollamos una variedad que no existe en el mercado, que viene baja en alcaloides, es alto en proteínas, estamos hablando de 60% de proteína en grano descascarado, es la legumbre con mayor proteína en el mundo. Bajos alcaloides, eso permite que no sea amargo, como se conoce en el mundo, el lupino es amargo, lo podían comer nuestros abuelos en salmuera como un snack que pasaba por un proceso de bajar los alcaloides por corrientes de agua. Acá lo que hacemos nosotros es tener directamente ya una variedad de lupino que viene bajo en alcaloides, por lo cual ya tiene un sabor neutro, vamos a decirlo, comparado con el resto de los lupinos que se conocen en el mundo. Eso lo procesamos, lo convertimos en estas materias primas y dependiendo de cada aplicación, los sabores pueden cambiar. Como decía, si hablamos de un texturizado, el proceso de calor y de presión deja un sabor más suave. Tal vez para un desarrollo como una barra, como una granola, puede funcionar muy bien. Para un análogo cárnico se puede sentir un dejo de sabor a legumbre, porque no deja de ser una legumbre. ¿Y qué hacemos nosotros? Vemos esos desafíos en laboratorio y también trabajamos con casa de sabores. Por ejemplo, con Givaudan estamos ahora viendo de qué forma poder neutralizar esos sabores para que tengan mayores aplicaciones. Fuera de que el caso de lupino, tanto para lo que son desarrollos dulces como salados, performa muy bien, es la única, o sea, si mirás en el mercado, no es tan fácil encontrar una barrita que generalmente tiene un sabor dulce con un texturizado de soja o un texturizado de arveja. El lupino funciona perfecto en eso. Y también dependiendo con qué colores, perdón, con qué sabores se combina. Por ejemplo, con cacao se puede neutralizar mucho más un sabor que como vainilla. O sea, nosotros qué buscamos, por lo menos dentro de la línea de Elementa, es mantenernos dentro de lo natural. O sea, lo máximo posible, ¿no? O sea, vamos a decir, no somos extremistas porque sabemos de que tenemos que lograr un producto que además de ser natural, nutritivo, que tenga un buen sabor también, porque si no, ¿qué pasa? El consumidor no termina eligiéndolo. Entonces, buscando ese equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Damos recomendaciones de sabores que lo probamos nosotros en laboratorio. Trabajamos con casas de sabores, como el caso de Givaudan, y después también le damos la libertad a que cada marca o cada cliente nos proponga también los desafíos y con eso intentar ir sorteándolos. Sí, excelente, excelente, Emiliano. La verdad que es súper claro y
Justamente cuando se hace un desarrollo de producto con proteína vegetal, ya sea 100% proteína vegetal o híbrido, cuando se mezcla con otra proteína animal, el gran desafío es llegar a un sabor que sea agradable por el público, ¿no? Como estos dejos terrosos, más sabores fuertes a legumbres o amargos, yo creo que fueron como eh, las principales barreras que fuimos teniendo en el tiempo a desarrollar estos tipos de productos y hoy con la oferta de ingredientes que tienen ustedes, se puede mejorar un montón y más se lo trabajan con casas de sabores que armonizan muy bien y llegan a ofrecer materia prima de muy alta calidad a estándares internacionales, ¿no? Que siempre en Argentina nos costó un poco más poder brindar esa materia prima para después desarrollar productos que se alineen con estas preferencias. Así que desde ese lado, la verdad que todo el desarrollo que vienen haciendo ustedes es excelente. Y tomo un puntito de lo que nombraste recién del lupino, que hablaste bastante sobre esta legumbre. ¿Por qué eligieron al lupino como el ingrediente estrella o la legumbre de la cual van a obtener la proteína y que sea la estrella de alimenta? Bueno, lo elegimos en primera instancia porque nos llamaba mucho la atención ya el contenido proteico que tenía, ¿no? Y sabíamos que no estaba tan desarrollado el mercado lupino. Justamente el principal desarrollo que tiene es para consumo, para alimentación animal. Empezamos a averiguar cuando dimos con el centro de genómica, que a la verdad hablaba un mismo idioma, teníamos los mismos ideales, y nos empezamos a conocer, vimos que había una gran parte hecha ya del desarrollo genético, y decidimos trabajar en conjunto. La verdad que era una oportunidad. Nosotros, todos los socios de Elementa, venimos del mercado de los commodities, veíamos que en las especialidades había una oportunidad enorme, y que el consumidor estaba cambiando. La realidad que Alimenta nació hace casi 6 años, y vamos a decir que esa tendencia que veíamos que podía estar sucediendo, hoy ya la estamos viviendo, el timing es perfecto, y el lupino vino a resolver este espacio vacío, ¿no? O sea, fuera de que nosotros tenemos el resto de las legumbres, el lupino tiene perfil de aminoácidos completo, o sea, lo tiene como la soja. Este sabor neutro, diferente, o sea, mucha versatilidad en diferentes tipos de desarrollo, en un shake, en un análogo cárnico, en un análogo lácteo, en un snack, en bakery. O sea, la realidad que en donde empezamos a testearlo, dijimos, esta va a ser la legumbre del futuro, esta va a ser la proteína vegetal del futuro. La verdad que con el empuje somos todos muy emprendedores. Nos pusimos el traje superhéroe y salimos a contar sobre el lupino. Y la verdad que hoy, ya habiendo pasado estos casi 6 años, es mucho más fácil darlo a conocer porque ya está en góndola. Esto que vos decías en Argentina, que sucede, sí es cierto que sucede. Nosotros tenemos la ventaja de poder tener en góndola el lupino en diferentes países. Entonces, ya hay productos, como para no nombrar la marca, pero un sándwich de pollo que viene con un pan proteico de las marcas de café en la que escribimos nuestro nombre. Bueno, está vendiendo el pan proteico con harina de lupino. Un snack de las top 5 de las empresas multinacionales de alimentos. Está vendiendo snack con harina de lupino. Shakes, pastas. O sea, la realidad que ya tenemos el ok no solamente de las marcas, sino que del público, de la recompra. Entonces, es un camino que comenzó hace un poquito más de 5 años y hoy ya está mucho más firme, estamos consolidados y golpeando la puerta de diferentes mercados y diferentes países. Bien, perfecto. Y para ir cerrando, te voy a poner en un lugar un poquito desafiante o incómodo, pero para que pienses desde el lado más bien desde un desarrollador de un producto, o qué sugerencia le podrías dar a una persona que está desarrollando un producto y quiere innovar en este mundo, para vos, ¿cuál sería el mejor producto, ya sea alimento, bebida o suplemento, que se pueda desarrollar pensando con el lupino como ingrediente estrella en cualquier formato que tenga? Bien, Vane. Bueno, cuando dijiste que me ibas a incomodar, ya me empecé a poner nervioso. Es una respuesta Ujú. que puedo responder. Mismo me parece que elegir un producto solo sería injusto, y voy a volver a hablar de lupino. Sí, podría decir de que el crispín, que es un texturizado de lupino, funciona muy bien para lo que son barras y granola. Vino a ocupar un espacio que la verdad que en el mercado no estaba, no está ocupado. ¿Por qué? Porque da textura, porque da proteína y tiene un sabor neutro. Entonces,
eso es un producto, es un ingrediente que lo incorporamos hace poco en nuestro portafolio y está performando muy bien. El otro producto que está performando muy bien también es el aislado de lupino, para shakes. La verdad que performa muy bien. Casi, o sea, soy un fanático, pero diría que casi como una whey protein. La realidad que para el shake proteico es la versión plant-based número uno para ese tipo de aplicación. ¿Y por qué? Porque tiene cremosidad, porque tiene sabor neutro, porque se disuelve como la whey. O sea, la realidad es que es un producto que está performando muy bien, se está vendiendo en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. El aislado, la realidad que lo vamos a poner como una segunda alternativa. Y por último, la harina de lupino para lo que es bakery, para todo lo que es panificados. Mismo tenemos paper hecho por nuestros investigadores donde están las recomendaciones de hasta qué porcentaje de harina de lupino agregar a un panificado para que no pierda las propiedades organolépticas, pero sí que se convierta en un pan funcional o en un panificado funcional. Así que ahí te dejo el top 3. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Emi, por tanta información tan actualizada, tan desde el core de la empresa que justamente desarrolla estas proteínas. La realidad que nos da muchas ganas de ponernos a desarrollar productos a base de plantas y utilizar justamente estas harinas o aislados o concentrados o texturizados para un montón de productos disponibles. Seguramente en un tiempito más te volveremos a invitar, pero ahora sí vamos, la próxima vez vamos a crear un producto estrella. Así que ahí el desafío va a Dale. ser grande para que puedas elegir uno. Pero más allá de eso, muchísimas gracias por todo tu conocimiento, tu información, por sumarte hoy a este podcast y seguimos en contacto y vamos a dejar en contacto también para que puedan contactarse con ustedes. Dale, genial, Vane. Bueno, vuelvo a agradecerte por el espacio y estamos acá para sumar, para aportar los desafíos que traigan las marcas, los clientes, los consumidores. Estamos para trabajar en conjunto, que es de la manera que empezamos y es de la manera que vamos a seguir trabajando. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, genial la entrevista, Vane, muy, muy bueno y nos aclaró bastante el panorama sobre el uso, ¿no es cierto?, de las proteínas y el futuro de la proteína vegetal en Argentina, sobre todo, que es donde más conocemos. Y bueno, gracias a todos por escucharnos en este episodio del podcast. Nos vemos en el próximo capítulo y si quieren conocer más sobre lo que hacemos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en LinkedIn y en Instagram. Gracias.